Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper emocionado de traerles un tema que créanme ha generado un montón de ruido en el mundo del entretenimiento turco y especialmente en el corazón de muchos fans de las series turcas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo, un secreto, una foto y mucho drama. Mucho más drama del que imaginan. El vídeo de hoy se trata de Demet Özdemir, esa talentosa actriz que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Pero no solo vamos a hablar de su trabajo sino también de su vida personal, y en particular, de una historia que involucra a otro nombre muy conocido, Can Yaman. Sí, el mismísimo. Y el plato fuerte de este vídeo es, una foto. Una foto que, según cuentan, Can Yaman intentó mantener oculta por mucho tiempo. Pero no solo eso, sino que también exploraremos las posibles consecuencias y el impacto que tuvo en sus carreras. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esa foto? ¿Qué secretos revela? Todas esas preguntas y muchas más, las vamos a responder en este vídeo. No solo eso, sino que también vamos a ahondar en las especulaciones de los fans, las reacciones de la prensa turca y el impacto que tuvo en la industria. Así que si eres fan de las series turcas, y te encantan los chismes y las historias detrás de las cámaras, este es el vídeo para ti. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, prepárense para el chisme. Prepárense para descubrir todos los detalles ocultos. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos al 2018, el año en que Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la pantalla era innegable. Sus personajes Sanem y Can enamoraron a millones de personas en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa, Asia, África y muchos otros rincones del planeta. La fama de ambos actores se disparó como un cohete, propulsándolos a la cima del éxito. Y con la fama, llegó el interés implacable en sus vidas personales. Cada movimiento, cada declaración, cada encuentro, era analizado y comentado por la prensa y los fans por igual. Los rumores sobre una relación entre Demet y Can comenzaron a circular casi desde el principio de la serie. La intensidad de sus miradas, la naturalidad con la que se relacionaban, la complicidad que irradiaban, todo eso alimentaba las sospechas y las esperanzas de los fans. Los fans, al ver la increíble conexión que tenían en la pantalla, empezaron a especular sobre si esa chispa se extendía también fuera del set. Las fotos, los vídeos y las entrevistas fueron analizados con lupa, buscando cualquier indicio de romance. Cada gesto, cada comentario, era interpretado y debatido en las redes sociales, creando un ambiente de expectativa y especulación constante. Y las redes sociales, por supuesto, fueron el epicentro de esta especulación. Plataformas como Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de comentarios, teorías y memes relacionados con la supuesta relación. Los hashtags como #CanDemet y #SanemCan se convirtieron en tendencia, demostrando el fervor de los seguidores. Y claro, en medio de todo esto apareció la foto. La famosa foto que según algunos, Can Yaman intentó mantener en secreto. Pero, ¿qué hizo que esta foto fuera tan especial, tan relevante para el debate? ¿Qué elementos la convertían en un detonante de rumores y especulaciones? La foto en cuestión retrata a Demet y Can, aparentemente en un ambiente íntimo, lejos de los reflectores y del set de grabación. Se les ve sonrientes, radiantes, cómplices, abrazados, lo que sugiere una cercanía y una confianza que iba más allá de la simple relación laboral. La imagen, que se filtró en su momento a la prensa, generó un gran revuelo. Algunos medios de comunicación turcos la calificaron como la prueba definitiva de que entre ellos existía una relación, un romance que había logrado escapar de la mirada pública hasta ese momento. Los titulares sensacionalistas se multiplicaron, alimentando la curiosidad y el morbo del público. Pero, ¿por qué Can Yaman habría querido ocultar esa foto? ¿Qué motivos podrían haberlo llevado a intentar mantenerla en secreto? La respuesta no es sencilla, y como siempre, hay diferentes versiones de la historia, cada una con sus propias interpretaciones y matices. Vamos a explorar algunas de las teorías más comunes,
analizando las posibles razones y las implicaciones que éstas podrían tener en la carrera y la imagen del actor. Una de las teorías más comunes es que Kanyaman, en ese momento, estaba muy enfocado en su carrera. Quería ser percibido como un actor serio y profesional, alguien que se tomaba su trabajo con rigor y dedicación. La construcción de una imagen profesional sólida era fundamental para asegurar futuros proyectos y para consolidarse en la industria. Y tal vez en ese momento una relación amorosa, o la percepción de una relación amorosa, especialmente si se trataba de una compañera de trabajo, podría haber afectado su imagen pública. Podría haber sido visto como alguien menos comprometido con su trabajo, alguien que priorizaba su vida personal por encima de su carrera. Otra teoría un poco más dramática es que Kanyaman, en ese momento, tenía un contrato de confidencialidad con una productora. Y supuestamente ese contrato le prohibía revelar detalles de su vida personal, incluyendo posibles relaciones sentimentales. Este tipo de cláusulas son comunes en la industria del entretenimiento, especialmente cuando se trata de proyectos de alto perfil. La productora, en este caso, podría haber querido controlar la narrativa en torno al actor, protegiendo su imagen y asegurando que cualquier información personal se gestionara de manera estratégica para maximizar el impacto mediático. Aunque, por supuesto, esto es solo una especulación. No hay pruebas concretas que confirmen la existencia de este contrato, pero la posibilidad siempre está latente. Y también hay que tener en cuenta que en la industria del entretenimiento, a veces se utilizan estrategias para generar publicidad y mantener el interés del público. La supuesta ocultación de la foto podría haber sido una forma de alimentar los rumores y mantener a los fans enganchados a la serie y a sus protagonistas. La intriga, el misterio y la especulación son herramientas poderosas para generar conversación y mantener a la audiencia atenta. La foto en este contexto podría haber sido orquestada, o al menos gestionada de manera estratégica, para aumentar el interés en Nerkenzikus y en sus protagonistas. Por otro lado, también hay que considerar la opinión de Demet Özdemir. Ella siempre ha sido muy reservada con respecto a su vida privada. Aunque nunca negó la posibilidad de una relación con Kanyaman, tampoco confirmó nada. Siempre mantuvo una postura discreta, enfocada en su trabajo y en su crecimiento profesional. Su silencio en cierta medida alimentaba la especulación, pero también reflejaba su deseo de proteger su privacidad y de mantener el control sobre su imagen pública. Su enfoque siempre estuvo en su carrera, en su crecimiento actoral, y en ofrecer a sus fans el mejor trabajo posible. Y aquí es donde entramos en el juego de las interpretaciones. ¿Fue la foto una simple casualidad? ¿Un momento de cercanía entre compañeros de trabajo? ¿O realmente revelaba una relación sentimental? La verdad es que solo ellos lo saben. Solo Demet y Kan conocen la verdad detrás de esa foto. Sin embargo, el misterio es lo que la hace aún más atractiva, y lo que ha alimentado el debate entre los fans durante tanto tiempo. Pero lo que sí es cierto es que la foto generó un gran debate entre los fans. Algunos se alegraron, otros se decepcionaron, y muchos simplemente querían saber la verdad. El debate se extendió a foros de discusión, grupos de redes sociales y comentarios en vídeos como este. Las opiniones eran diversas y las especulaciones no cesaban. Con el tiempo, la tormenta mediática se calmó. La serie Erkenzikus llegó a su fin, y cada uno de los actores siguió su camino. La despedida de la serie, aunque emotiva, marcó el inicio de una nueva etapa para Demet y Kan. La fama de la serie les abrió puertas a nuevos proyectos, y ambos se prepararon para afrontar los retos y las oportunidades que les deparaba el futuro. Kanyaman, con su éxito internacional, se mudó a Italia y continuó protagonizando series y proyectos en diferentes países. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo convirtieron en un ídolo en Italia, donde protagonizó series como Viola come il mare y Sandokan. Su éxito en Italia, sin embargo, no estuvo exento de controversias, y su actitud en algunas ocasiones generó críticas y debates. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad actoral, y Anfara. Su talento y su dedicación la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su carrera siguió en ascenso, y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la consolidó como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Y aunque los rumores sobre una posible relación entre ellos nunca se desvanecieron por completo, la verdad es que ambos han seguido caminos separados.
El tiempo, como suele suceder, se encargó de poner las cosas en perspectiva. Can Yaman actualmente está involucrado con una abogada italiana, Diletta Leotta, y anteriormente tuvo otras relaciones. Sus relaciones sentimentales han sido objeto de atención mediática y sus decisiones personales han sido debatidas y comentadas en la prensa. Demet Özdemir, por su parte, hace poco se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia íntima y emotiva. Su matrimonio, aunque breve, fue un evento importante en su vida personal. Y aunque su matrimonio no duró mucho, ambos han continuado con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en su bienestar personal. Pero la foto, esa famosa foto, sigue siendo un tema recurrente entre los fans. Aún hoy, en las redes sociales, se pueden encontrar comentarios y especulaciones al respecto. El misterio que rodea a la imagen y la relación entre Demet y Can sigue siendo un tema de conversación constante, un recordatorio de la intensidad y el impacto que tuvo Erkencikus en la vida de los fans. Y es que, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el misterio siempre es atractivo. La especulación y la curiosidad son inherentes a la cultura de los fans, y la historia de Demet y Can se ha convertido en una leyenda en el mundo de las series turcas. En definitiva, la historia de la foto de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el interés en la vida personal de los famosos puede ser tan grande como el interés en su trabajo. Es un reflejo de cómo la fama, los rumores y las especulaciones pueden crear historias que trascienden la pantalla y se convierten en parte de la leyenda. Es un recordatorio de la influencia de las redes sociales y del poder de la comunidad de fans. Es importante recordar que al final, son personas. Actores, actrices que tienen derecho a su privacidad y a decidir cómo quieren llevar sus vidas. Aunque nos encanten las series turcas y sus protagonistas, debemos respetar sus decisiones y sus espacios personales. Es esencial mantener una perspectiva adecuada y no dejarse llevar por la especulación y el morbo. Así que, ya lo saben, la foto sigue siendo un misterio. Un secreto a medias que alimenta la curiosidad de los fans y que forma parte de la historia de amor y desamor que vivimos con Sanem y Can. Un misterio que tal vez nunca sea completamente revelado, pero que sin duda ha dejado una huella imborrable en la memoria de todos aquellos que vibraron con Erkencikus. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama turco. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia sobre Demet Özdemir, Can Yaman y la famosa foto. Hemos analizado el contexto, las teorías, y hemos intentado arrojar algo de luz sobre un tema que sigue generando interés. Espero que este vídeo haya sido revelador y que les haya brindado una visión más profunda de la historia. Si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Compártelo con tus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, estoy seguro de que les encantará. Y por supuesto, déjame tus comentarios. ¿Qué opinas tú sobre esta historia? ¿Crees que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Conocías esta historia? ¿Qué otras series turcas te gustaría que analizáramos en el canal? Cuéntame tu opinión. Me encanta leerlos y saber qué les parece el contenido. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar y a ofrecerles el mejor contenido posible. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden que siempre estoy trabajando para traerles más contenido emocionante y entretenido sobre sus series y actores favoritos. Estoy preparando muchos vídeos interesantes, con análisis de nuevas series, entrevistas exclusivas y mucho más. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el drama turco nunca decepciona.